Un breve paréntesis voy a hacer con una cosa que olvidé mencionarles cuando hablamos de la designación de miembros de la Corte, y ya volvemos. El artículo 99 dice: un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. ¿Esto qué nos dice? Cuando uno es nombrado miembro de la Corte, la calidad de ese nombramiento es vitalicia, es decir, sigue en su cargo hasta que fallece o se jubila, ¿sí? Ahora, nosotros vimos que una de las garantías del Poder Judicial es permanecer en el cargo mientras dure la buena conducta, ¿sí? Esta incorporación que se hace en el año 94, que dice que a partir de los 75 años se requiere un nuevo nombramiento, y así cada 5 años, generó un debate muy grande, ¿sí? Porque en teoría va en contra de la permanencia vitalicia en el cargo. Entonces, por un lado eso, existía una contraposición con esa garantía de independencia del Poder Judicial. Por el otro lado, en la reforma del 94, cuando se debate esta inclusión, no estaba prevista en la ley de necesidad de reforma. Es algo que la Convención Constituyente agrega fuera del temario de la ley de necesidad de reforma. Entonces, una vez que se promulga la Constitución del año 94, este acápite del artículo 99 es judicializado por el ministro de Justicia, el ministro de la Corte, Carlos Fait. No sé si alguno tiene presente el caso Fait, ¿sí? En ese momento, cuando el juez Fait presenta esta acción, la Corte Suprema, y él siendo miembro de la Corte Suprema, la Corte Suprema decide, ¿sí?, declarar inconstitucional este punto del artículo. Y fue la primera vez que se declara inconstitucional un punto de una reforma constitucional. Esto es un tema que a veces se puede analizar desde el control de constitucionalidad y también desde el Poder Judicial mismo, porque se judicializa un punto de una reforma. Esto es discutible y tiene relación con lo que hablábamos del alcance del control de constitucionalidad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos del fallo Thomas, cuando hablamos de hasta dónde pueden los jueces decidir algo cuando otros órganos legitimados popularmente fueron los que tomaron esa decisión? Bueno, esta cuestión se discutió dentro del caso Fait. Ustedes cuando lo leen en TEA, que tienen un resumen del caso, ustedes van a ver todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, cómo fue la acción y demás. La decisión de ese momento fue declarar inconstitucional esa pequeña parte que impedía continuar en el cargo solo para el juez Fait, solo para la parte que lo pidió. Impedía continuar el cargo sin un nuevo nombramiento, es decir, requería básicamente el proceso de designación de vuelta después de los 75. Es una forma también pasa en la facultad también con los cargos, que buscan que se jubile la gente, que haya una renovación, en fin. Más allá del espíritu, de lo que quiso hacer, la norma
él pidió que se declare inconstitucional para él, y él continuó en el cargo hasta los 90, hasta que fallece, en 95 años, si no me equivoco, y sienta una jurisprudencia que va a ir acompañando a los fallos que vienen después en esa dirección, hasta el año 2017. En el año 2017, otro juez presenta el mismo requerimiento que hace Fait, el juez Schifrin, Polo Schifrin, no me acuerdo el apodo, pero no el nombre, Leopoldo creo que era, Schifrin, pide lo mismo, continuar en el cargo sin necesidad de un nuevo nombramiento, porque considera inconstitucional ese requerimiento, y ahí la Corte dice que no. Sienta otra jurisprudencia donde se sostiene que la Convención Constituyente fue soberana, que las decisiones que tomó tienen que ser respetadas, y que el alcance de las decisiones no pueden ir más allá de lo que dijo la Convención Constituyente. Así que, a ver, aguarden que justo estaba la clase, ¿cómo se llama? Bueno, no sé cómo sacar esto. El procesamiento de la grabación de la clase anterior, perdón. Aclarado esto, ¿sí? Aclarado esto, vamos a seguir con lo que es la remoción de los jueces de instancias inferiores. Les voy a compartir donde habíamos quedado. No, donde habíamos quedado no. Ahí voy, a donde habíamos quedado. Acá estamos. Y vamos por el artículo 115, ahí me acordé. El artículo 115 es el que nos va a explicar cómo se remueven los jueces de instancias inferiores, no los de la Corte, porque los de la Corte van a quedar incluidos en el juicio político del artículo 53. El 115 nos dice: los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53 por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado, pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido si transcurrieran 180 días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción sin que haya sido dictado el fallo. Bueno, en la ley especial a que se refiere el artículo 114 se determinará la integración y procedimiento de este jurado. ¿Qué pasa? 114 y 115 nos ponen a disposición normas generales sobre el Consejo de la Magistratura y sobre el jurado de enjuiciamiento. Pero ambos artículos nos aclaran que, además de lo que diga la Constitución, va a haber una ley, ¿sí?, reglamentaria de tanto del funcionamiento del Consejo de la Magistratura como del procedimiento del jurado de enjuiciamiento, ¿sí? Es decir, acá vamos a tener reglas generales y después necesariamente vamos a tener que recurrir a lo que es la ley reglamentaria, ¿sí?, que en este caso es la ley 24937 del Consejo de la Magistratura. La primera referencia que hay en el 115 es al artículo 153, porque lo que nos dice es que operan las mismas causales que operan para el juicio político. ¿Alguno sabe si se está grabando? No tengo idea, la verdad. ¿Sí? ¿No? Sí, se está grabando. Cuando se graba aparece aquí un símbolo con un puntito rojo. Muchas gracias, porque la verdad estaba hablando y preocupada porque funcione bien esto. Listo, me quedo tranquila. Entonces, las causales las van a encontrar en el 53, pero no obstante las del 53, en la ley del Consejo de la Magistratura vamos a encontrar una
una explicación, digamos, o una taxativización de lo que podemos considerar mal desempeño. Y esto es muy, bueno, a mí me resulta muy interesante, porque el problema de la frase mal desempeño es que es subjetiva. Puede no ser lo mismo mal desempeño para un momento político que para otro momento político. ¿Ustedes cómo definirían mal desempeño? En palabras simples. Lo primero, Un mal comportamiento. ¿cómo? No sé quién está hablando, pero yo decía un mal comportamiento, algo que no está contemplado, digamos, que está por fuera, diría, de la ley. Me gusta. Es un comienzo. Un comportamiento inadecuado. Un comportamiento inadecuado en lo que hace el juez en su trabajo, o puede ser también un comportamiento fuera de lugar en lo que es. No hay una respuesta correcta igual para esto. Esto es para que vean la complejidad del concepto. Nos queda abierta la puerta a que mal desempeño pueda ser interpretado en forma distinta en una integración determinada del Poder Legislativo y en otra integración. No sé si se entiende. Nosotros, digamos, podemos dejarlo, deja una herramienta, más allá de los casos, hay casos que son fáciles de discernir, ¿no es cierto? Un caso del año pasado que hubo acá en la justicia ordinaria local fue la destitución de un juez de familia que ejercía violencia física sobre la esposa. Bueno, listo, no hay mucho que deliberar una vez que está sujeta que la prueba nos proporciona los elementos para saber que se había efectivizado ese crimen ordinario. La destitución es sencilla, pero les planteo otro, Campagnoli. ¿Se acuerdan? No, son muy chicos. No, no se acuerdan. Bueno, hubo digamos, en algunas ocasiones el mal desempeño puede ser forzado para tratar de destituir a un juez que incomoda o que molesta a una gestión determinada. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es interesante que el 24.937, la ley 24.937, que vamos a ver en un rato, es tironeada y modificada muchas veces, tuvo, si no diciendo de memoria, creo que 6 modificaciones en cuanto, se sanciona 6 años después de la reforma del 94, es decir, si mal no recuerdo, en el 2000. En 20 años es una ley que tuvo muchísimas modificaciones, judicializaciones, y que es la ley que regula el Consejo y el jurado de enjuiciamiento. No obstante, todos estos tires y aflojes que tiene la ley del Consejo, porque es un órgano interesante para cooptar, para ocupar por las diferentes gestiones, digamos, nos hace un aporte sobre qué es lo que podemos nosotros definir como mal desempeño. Y me parece que le aporta claridad al concepto para que cuando se hace la acusación podamos definir, entender al mal desempeño y podamos juzgarlo o sobreseerlo si no correspondiese. Entonces nos dice, el mal desempeño puede ser el desconocimiento inexcusable del derecho. Por ejemplo, que en una sentencia el juez haya obviado o pasado por alto, les pongo un ejemplo grosero, un artículo de la Constitución. ¿No? El incumplimiento reiterado de la Constitución nacional, normas legales o reglamentarias, que no utilicen esta normativa en su trabajo cotidiano o en alguna causa en cuestión, ¿no?
La negligencia grave en el ejercicio del cargo, bueno, esta es un poquito abierta, pero les puedo plantear un juez que no cumple sus funciones, digamos, que tiene sentencias sin dictar hace varios años, podría ser un ejemplo. La realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, que se vuelque para un lado o para el otro sin las consideraciones pertinentes de la prueba, por ejemplo, cuando se ve una decisión que es groseramente a favor de una parte cuando los elementos no acompañan esa decisión. Ese puede ser otro ejemplo. Los graves desórdenes de conductas personales, bueno, maltrato laboral, puede ser actuar insultando o golpeando o haciendo cosas muy fuera del lugar, tanto en su lugar de trabajo como fuera, digamos. No se acota, digamos. Pero bueno, ahí puede entrar más en crímenes ordinarios, hay que ver la calificación dependiendo del hecho, ¿no? El abandono de sus funciones, que no esté en el lugar de trabajo cuando dice que lo está, la aplicación reiterada de sanciones disciplinarias, porque más allá de la remoción existen otras formas de sancionar y tratar de corregir a un juez. Entonces, puede ser que por una falta simple, por ejemplo, el no estar en sus funciones un día, puede recibir una sanción con un descuento del sueldo, por ejemplo, o una suspensión, y cuando ya la recibe varias veces, bueno, eso ya forma una causal de remoción, el incumplimiento reiterado, ¿no? Y el recibimiento de sanciones en forma casi continua. La incapacidad física o psíquica sobreviniente para ejercer el cargo. En este caso no se produciera la pérdida de beneficios previsionales que tienen las leyes jubilatorias de los jueces. Entonces, está bueno, a mí me gusta porque le da mayor claridad a este concepto que nos queda tan abierto cuando vemos en particular juicio político, y cuando el 115 nos remite naturalmente al 115, lo que les quiero decir es no se queden solo con el 115 y la remisión al 53, sino que vayan un poquito más a lo que dice la ley del Consejo, y les va a dar un poco de claridad sobre cuál puede ser el mal desempeño cuando tenemos que enfrentarnos a un juez que no está cumpliendo sus funciones y que debe ser sometido a un procedimiento de remoción. Ahora, la parte más interesante, digamos, que tiene esto es el procedimiento por el cual se lleva a cabo la remoción. Nosotros vamos a tener un jurado de enjuiciamiento que se integra a través de un sorteo que hace el Consejo de la Magistratura, y cuya integración va a ser de esta manera. Esperen que se los busco, así ya de paso lo pueden ver y visualizar un poquito. Va a estar integrado, a ver si se ve ahí, yo no lo puedo ver, bueno. No sé si lo pueden. Esta es la integración del Consejo, no. A ver, esperen que se las busco. No, pensé que la tenía. Esperen, ahí ya se los... No. Pensé que tenía un dibujo similar a ese, pero no lo tengo. Bueno, va a estar integrado por 7 miembros, 4 legisladores, 2 jueces y un abogado. ¿Sí? Va a ser como un pequeño tribunal cuyos miembros son sorteados por el Consejo de la Magistratura. No lo encuentro. Bueno, la integración de todas maneras del Consejo de la Magistratura la vamos a ver después, ¿sí? Cuando veamos el 114. Pero lo que me interesa que vean es que cuando uno, ciudadano común, por ejemplo, quiere, supónganse que ustedes fueron parte de un juicio donde observan que hay una conducta inadecuada por parte del juez. Bueno, se puede efectuar una denuncia de ese comportamiento irregular, y al interior del Consejo de la Magistratura vamos a tener una comisión de acusación que va
a dictar esa acusación dentro de los aspectos formales que requiere, le va a dar esa forma necesaria para presentarla ante el plenario del Consejo. El Consejo va a actuar como acusador y el jurado de enjuiciamiento como juzgador. Acá lo que quiero que hagan, si creo que lo van a hacer naturalmente, es el paralelo con el juicio político, ¿sí? Porque vamos a tener un órgano que va a acusar y otro órgano que va a juzgar. Ese órgano que va a acusar va a decir, bueno, a fulanito de tal, quiero pedir la remoción por tal causal y tal causal, y ofrezco tal prueba. De esto se lo va a notificar al juez acusado, el juez acusado va a poder explicar por qué no corresponde esa acusación, va a poder ofrecer la prueba que diga que se oriente en sentido contrario a esa acusación, y finalmente, el material aportado por la comisión de acusación y el material aportado por el acusado va a ser evaluado por este jurado de enjuiciamiento, quien va a decidir si sigue o no sigue en el cargo exclusivamente. Al igual que sucede en el juicio político. ¿Se acuerdan que yo les pregunté hace un rato qué pasa con el juicio político, qué es el juicio político? Y lo primero que me respondieron dos de ustedes fue, solo decide si sigue o no sigue, me encantó, solo decide si sigue o no sigue en el cargo, fue lo primero que me dijeron. Bueno, con este procedimiento sucede lo mismo. Lo único que va a decidir es si sigue o no sigue en el cargo. Después, si hay un crimen ordinario que juzgar, eso va a seguir en paralelo a esto, ¿sí? Y lo que tiene de bueno este procedimiento es que el 115, al ser incorporado en el año 94, ustedes ven que los artículos incorporados en el 94 tienen una redacción un poco más clara, más amplia de los procedimientos que contempla. Más allá de decir, bueno, también va a haber una ley que reglamenta esto. Fíjense que el 115 contiene varios párrafos y explicita su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado, pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo, conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Es todo esto que les contaba. Va a decidir el jurado de enjuiciamiento exclusivamente la continuidad o no continuidad en el cargo. No va a decidir, volviendo al ejemplo del juez de acá, de Lomas de Zamora, acusado de violencia de género por su esposa. El jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires decidió su destitución. Después la justicia ordinaria competente en familia, en el fuero de familia, decidió condenarlo por esa violencia específica, ¿sí? Él estuvo sometido a dos procesos. Uno es el de destitución, porque era absolutamente inaceptable que un juez de familia estuviese en funciones mientras cometía delitos contra su cónyuge, y el otro fue el castigo correspondiente a esa violencia específica perpetrada por este acusado, que finalmente fue probada y hoy se encuentra destituido y condenado a la vez. Estos ejemplos son los más sencillos, cuando de todas maneras tampoco oímos día a día, ¿no? Sobre destitución de jueces y demás, pero cuando un juez se vuelve incómodo para una gestión, empiezan a correr los rumores de posibilidad de remoción y demás. Eso es factible de oír, y quizás hay casos donde es más difícil discernir este mal desempeño. Les pongo otro ejemplo: el juez Hoft de La Plata, ya pasaron algunos años, pero fue juzgado por los expedientes que llevó en la dictadura militar, que finalmente algunos expedientes no habían sido encontrados, básicamente, habeas corpus y demás. Entonces, y esto había acaecido en el 78,
esta irregularidad, digamos, con los expedientes llevados por este juez, y finalmente fue sometido a juicio, a enjuiciamiento, me traicionó el subconsciente, en el año 2012, si no me equivoco, empezó el procedimiento. Es decir, unos cuantos años después. Y este sí fue un caso más difícil, porque ya la prueba aportada era difícil de encontrar, no había tantos testimonios que aportar al respecto, y pasó por varias integraciones del Consejo de Magistratura, esta remoción, perdón, y así hubo varios casos que fueron, digamos, juzgada su mal desempeño, pero de expedientes llevados 30 años atrás. Bueno, finalmente no sigue en funciones este juez, no prosperó, digamos, lo que corresponde a esta remoción, pero por eso les digo, a veces es más fácil de llevar adelante una remoción cuando tenemos más elementos de prueba para poner a disposición, o cuando el caso se hace más obvio. Ahora con los elementos de grabación, si encontramos un juez que está insultando a alguien y demás, se hace más sencillo que cuestiones que son más difíciles de probar. Pero siempre tenemos de fondo esta cuestión de qué es el mal del desempeño, y que no deja, más allá de toda la taxitivización que nosotros encontramos en la ley 24937, no deja de ser una categoría subjetiva, ¿sí? Y que va a estar sujeta a lo que ese jurado de enjuiciamiento entienda que es mal desempeño. Así como también en el juicio político, lo que entienda, ¿sí?, el Senado que es mal desempeño, ¿sí? Pero tengan presente, tengan de norte, ¿sí?, que los miembros de la Corte se destituyen por juicio político, y las categorías inferiores, ¿sí?, a través de un procedimiento de remoción llevado adelante por un jurado de enjuiciamiento. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Bien? Porque ahora pasamos a algo que yo les quiero adelantar, que busquen un vasito de agua, no sé, complicado, pero bueno, no. Que son las competencias federales. Yo estoy compartiendo una pantalla de casualidad, ¿sí? A ver, espera, sí. Necesito ayuda. Ah, sí, estoy compartiendo una pantalla. Bueno, competencias federales. No sé si pudieron leer el 3 de TEA. A ver, alguno que me haga con la cabeza sí o no. No importa, háganme lo que... Bien violeta. ¿Sí, no? Díganme algo. ¿Sí o no? A ver. ¿Cuál era la pregunta? Si pudieran empezar a leer el capítulo 3 de TEA. A ver, Tomás, Franco, ¿así o Sí. así? ¿Bien? ¿Matías? Sí. ¿El 3 de TEA? Sí, bien. Bien, ahí. Bueno, entonces vamos a hacer un mix, tanto para los que no lo leyeron como para los que leyeron, sobre las competencias de la Corte. Así como en la Constitución, así que fuimos ubicando los grandes temas al lado de un artículo, ¿sí? Vieron que les fui diciendo, bueno, el 114, Consejo de la Magistratura, 115, jurado de enjuiciamiento. Ahora vamos a pasar a las competencias federales. Y las competencias federales las vamos a encontrar en el 116 y 117. Que se encuentran en las atribuciones del Poder Judicial. La pregunta que tienen que tener como norte para entender qué son las competencias federales es: ¿qué casos son sometidos a la Corte Suprema? La pregunta que nos vamos a tratar de responder es: ¿cómo hacemos para llegar a la Corte Suprema? ¿Sí? ¿Qué es lo que trata la Corte Suprema? Ahora, la Corte
Suprema va a tener explicitado cuáles son sus funciones con mayor claridad en el 116 y el 117. Pero no olvidemos que la justicia es una cuestión que fue delegada a las provincias. Entonces, cada provincia va a tener su propia organización judicial. Lo que nosotros tenemos que saber diferenciar, ustedes seguramente, voy a arrancar con una pregunta, o con una, cuando ven en la tele, una noticia, ¿no? En la tele, y dicen, bueno, se está discutiendo la competencia de este caso. Quizás pase a justicia federal. ¿Lo escucharon alguna vez eso? ¿En los medios? Esto tiene un conflicto de competencia. Ayer que fue a declarar Macri, o antes de ayer, ya ni me acuerdo cuándo fue, que decía, en los medios aparecía, bueno, pero ¿qué hace yendo a declarar a Azul ante un juez subrogante? ¿No? Son todas frases que nos quedan dando vueltas cuando escuchamos algún caso que mediatizado. Les pongo un ejemplo más fácil todavía. Pues meterme con... Astudillo, ¿cómo se llama? Astudillo, el chico de Bahía Blanca. Castro. Castro, perdón, gracias Mateo. Campos estaba por decir, Astudillo Castro. ¿Recuerdan el caso de Astudillo Castro? Cuando se tuvo conocimiento de que su desaparición y muerte tuvo participación de la policía bonaerense, el caso pasó automáticamente a la justicia federal y dejó de intervenir la justicia ordinaria porque quien auxilia a la justicia ordinaria es la propia policía de esa provincia. Por ahí esto es un ejemplo y ahora voy a seguir aclarando todas las cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, ahí nosotros vimos un caso de discusión de competencia. Y nos preguntábamos, bueno, ¿quién va a llevar adelante ese caso? ¿La justicia federal o la justicia ordinaria? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque hay cuestiones que las lleva adelante un tipo de justicia y hay cuestiones que las lleva adelante la otra. La organización de la justicia federal es de la nación, mientras que la organización y la función de la justicia ordinaria es de cada provincia, ¿sí? Cada una de las provincias va a tener una justicia que corresponde a esa provincia. ¿Acá hay alguien que no sea de Cava o de la provincia de Buenos Aires? Yo. Pero que sea de otra provincia argentina. Yo soy de fuera del país. ¿Son todos de provincia de Buenos Aires? ¿O si no de Cava? Bueno. Vamos con provincia de Buenos Aires. Dentro de la provincia de Buenos Aires, ustedes tienen una corte que es local, que se llama Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que no es la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la propia provincia de Buenos Aires tiene una organización local de la justicia que va a responder a las propias necesidades de esa provincia. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos ya unidades fiscales específicas para cada tipo de delito por el alto nivel de delitos que hay, ¿no? Unidades fiscales de violencia de género, unidades fiscales de delitos sexuales, narcotráfico y demás. Ahora, si nos vamos a la provincia de La Rioja, vamos a tener juzgados de minería, por ejemplo, que no vamos a tener en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la provincia de La Rioja tiene muchos conflictos en torno a la extracción minera y a la explotación de minas, que es una cuestión que en la provincia de Buenos Aires no nos afecta. Entonces, cada provincia va a plantear su organización en función de las necesidades que tenga. Pero más allá de la organización, hay un parámetro de fondo, ¿sí? Para determinar qué cuestiones son sometidas
a la justicia, cuando digo justicia ordinaria o local, me refiero a la de las provincias, siempre que digo ordinaria. ¿Qué cuestiones son sujetas a la justicia ordinaria y qué cuestiones son sujetas a la justicia federal o de la nación? ¿Sí? Entonces, en el 116 vamos a encontrar una pauta marco de diferenciación. Dice: corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación. Y después de esta coma viene lo importante para diferenciar. Con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75. Vamos a ir al artículo 75, inciso 12, a ver qué es lo que nos dice. Y el artículo 75 dice, inciso 12, dice que es atribución del Congreso el dictado de los códigos civil, comercial, penal, de minería, de trabajo, seguridad social, cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales. Y escuchen esta frase: correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales. Entonces, el 116 es muy importante que se lea en consonancia con el inciso 12. Sacan una flechita ahí del 116, inciso 12 del 75, porque dice que el Congreso, esta es la clave, el Congreso dicta los códigos de fondo. A los códigos de fondo se les llama código civil, comercial, penal, de minería, trabajo, seguridad social, ¿sí? Son los códigos que tienen las cuestiones de fondo sobre materia civil, materia penal y demás. Los dicta el Congreso de la Nación. Pero quien los aplica es cada provincia, dice, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales. Entonces, la justicia ordinaria va a ser la que tenga cada provincia y la que aplique los códigos de fondo. Los códigos de fondo van a ser los mismos para todo el país. Es decir, si nosotros cometemos un delito en la provincia de Buenos Aires o lo cometemos en Cava, la pena va a ser la misma. En provincia de Buenos Aires o en Cava o en Salta, en Jujuy, Tierra del Fuego. ¿Sí? No va a ser una cuestión, supongan el aborto. No va a estar, no, el aborto no, porque, bueno, antes de la ley, vamos a poner otro ejemplo mejor. Bueno, sí, no vale el ejemplo. No hay posibilidad de que la legislación del aborto sea una, ahora está despenalizada, ¿no? Una en una provincia u otra en otra. O un homicidio calificado por el vínculo. Va a ser lo mismo cometerlo en una provincia que en otra. No va a haber un eximiente distinto en una provincia en particular. Lo que va a diferir en cada una de las provincias es la aplicación, porque lo que va a tener distintos son los códigos procesales. Los procedimientos de aplicación van a ser distintos porque van a tener en cuenta la organización de la justicia de cada provincia. Por ejemplo, en las provincias donde hay poca población hay juzgados itinerantes. Otro ejemplo, hay procesos inquisitorios y procesos orales. Córdoba y Buenos Aires tienen una forma de llevar adelante el proceso de juicios orales penales, mientras que las otras provincias tienen otra. Pero el delito, la condena y todo lo que dicen los códigos de fondo son respetados por igual en todas las provincias. Lo que cambia es la aplicación, porque cada provincia tiene sobre esa temática libertad para poder organizar su propia justicia. ¿Sí? Ahora, vamos a entender a la justicia federal, y acá se va a cortar cuando diga esto, vamos a entender a la justicia federal como una